Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video explicativo. ¿Sí? En esta ocasión les traigo un video en el que vamos a intentar explicar el concepto tabla de distribución de frecuencia, como lo dice el título. ¿Sí? Y en este caso, uno de los tipos de tabla de distribución de frecuencia, que es el denominado tabla de distribución de frecuencias para datos simples o sin agrupar. ¿Sí? Pero primero definamos qué es una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Como lo dice el texto, una tabla de distribución de frecuencias es una manera de organizar y presentar la información que proporciona un grupo de datos, ¿sí? Que es básicamente una herramienta muy potente dentro de la estadística descriptiva para describir justamente cómo se comportan un grupo de datos provenientes ya sea de una muestra o de una población, o sea un estudio poblacional o muestral. ¿Sí? Digamos que las tablas de distribución de frecuencias se clasifican en dos grandes grupos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que una clasificación depende, ¿sí? Primero que recibe dos nombres, ¿sí? La primera, la que vamos a llamar tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar, y que es la que vamos a desarrollar nosotros hoy día, ¿sí? Y después hay otro grupo que llamamos tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados, ¿sí? Que esa la vamos a dejar para otro video, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a desarrollar cuáles son los elementos de una tabla de distribución de frecuencias para datos simples, ¿sí? Y cómo se construye, ¿sí? Primero vamos a ver cuáles son cada uno de los elementos que vamos a encontrar en esa tabla, ¿sí? Primero hay que decir que, bueno, se utilizan cuando tengo variables cualitativas, ¿sí? De no gran variabilidad. Esas cualitativas pueden ser ordinales o no ordinales. En este caso vamos a trabajar con un ejemplo más adelante con una variable cualitativa no ordinal. O también se utilizan cuando tengo datos cuantitativos, pero esa variabilidad de esos datos cuantitativos no es muy grande, ¿sí? Donde cada uno de las categorías creadas por los datos no es demasiado extensa, de tal manera que justamente no es necesario agrupar ese tipo de datos, ¿sí? Entonces, repasemos. Cuando yo tengo una baja variabilidad de datos, ¿sí? No más de 5, 6 o 7 categorías, y esos datos eventualmente pueden ser números, pero con poca variabilidad, o puede que no sean números. Entonces, en ese caso, ¿sí? Se utilizan una tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar. También puede ser el caso cuando yo tengo una variable cuantitativa discreta, también de no muy alta variabilidad, ¿sí? Bien, entonces, la primera columna que vamos a encontrar en esta tabla es el que vamos a denominar dato, que justamente caracteriza a la clase eh, que voy a encontrar dentro de la tabla, ¿sí? Entonces, la primera columna se reserva para el dato que crea la clase y lo vamos a denominar X sub i, ¿sí? Voy a buscar mi anotador para mostrarles de qué estoy hablando. Entonces, la primera columna se reserva para el dato que crea la clase y lo vamos a determinar con la letra XY. Esa es la columna de los XY, entonces es el dato que crea la clase, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Bueno, luego la segunda columna es la denominada frecuencia absoluta, ¿sí? Que es ni más ni menos que la cantidad de veces que se encuentra el dato en el grupo, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que se repite ese dato. Como el dato en sí mismo es el que genera una clase, vamos a ver que tiene una X cantidad de veces que se repite. Bueno, esa cantidad de veces que se repite es justamente la frecuencia absoluta, ¿sí? Y la tercera columna, como lo dice el texto, es la que llamamos frecuencia relativa, ¿sí? Y lo que vamos a poner en esa columna es las medidas relativas a las observaciones totales, ¿sí? Medidas relativas a las observaciones totales. ¿Qué significa? La frecuencia absoluta habla de la cantidad de veces que se repite. En cambio,
la frecuencia relativa va a hablar de la cantidad de veces que se repite el dato, pero comparado con el total de observaciones. O sea que es un cociente entre la frecuencia absoluta y la cantidad de observaciones. Ya lo vamos a ver más adelante en el ejemplo, ¿sí? Bien, continuamos. Esas son, digamos, las tres columnas básicas que podemos encontrar en una tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar, ¿sí? Después aparecen otras posibilidades que aparecen en columnas sucesivas, que son algunas de las que voy a marcar a continuación. Una de ellas es, por ejemplo, la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia acumulada es la cantidad de datos, ¿sí? O de observaciones acumulada hasta una clase en particular considerada, ¿sí? Básicamente la frecuencia acumulada se utiliza, vamos a ver más adelante, para el cálculo de una de las medidas de tendencia central, eh, pero tiene sentido cuando yo tengo datos o clases que están ordenados, ¿sí? Vamos a ver que en el caso, en el ejemplo que nosotros vamos a ver más adelante, no hay un orden básicamente, entonces el cálculo de la frecuencia acumulada en este caso no lo vamos a realizar, ¿sí? Si más adelante, cuando tengamos variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas, eh, ahí vamos a presentar cómo es que se calcula la columna de la frecuencia acumulada, ¿sí? Luego vamos a tener la columna de porcentaje, que es básicamente el porcentaje que representa justamente la cantidad de datos sobre el total, ¿sí? Y por último digo, una de las posibilidades que puede aparecer también es la columna de ángulo central correspondiente, que se utiliza para la confección de gráficos circulares, ¿sí? Pero todo esto, obviamente, es mejor verlo con un ejemplo para ver cómo cada una de estas columnas se calcula, ¿sí? Y cuál es el concepto detrás de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, veamos con un ejemplo la confección de una tabla para datos sin agrupar o datos simples, ¿sí? Bien, el enunciado sería organizar y presentar en una tabla de datos, en una tabla, los datos provenientes del siguiente grupo, ¿sí? Bueno, y tengo la siguiente información. En un barrio de la ciudad de Santa Rosa se están por desarrollar las elecciones para elegir las autoridades de la comisión vecinal del próximo mandato. Y para poder predecir los resultados se realiza una encuesta a 50 vecinos del barrio acerca de la lista que elegirán en las elecciones, ¿sí? Ahí elegirán, un error. Los resultados fueron los siguientes. O sea, lo que se necesita acá es tener una idea de a quién van a votar los vecinos. Obviamente que no le voy a preguntar absolutamente a todos los vecinos. Se hizo una selección de 50 de esos vecinos del barrio y voy a preguntarles cuál es su intención de voto para las elecciones de la comisión vecinal, ¿sí? Y obviamente va a haber listas. No me van a decir el nombre de una persona, sino me van a decir una lista, ¿sí? A la lista que van a votar ellos, ¿sí? Con esa intención de voto yo planeo decir, bueno, claramente existe determinado candidato que es favorito o determinado candidato que no lo es, ¿sí? Entonces, estos son los 50 datos que yo recaudé, ¿sí? O recolecté de la opinión de esos 50 vecinos, ¿sí? Entonces, vamos a marcar qué significa. Uno de los vecinos me dijo que iba a votar a la lista B, otro a la D, otro a la A, bueno, y así sucesivamente, hasta cubrir todas las posibilidades que, como pueden ver acá, y es muy importante esto que voy a decir, no hay gran variabilidad de los datos. Porque, ¿cuáles son todas las posibilidades? Y por lo que se ve, claramente se han elegido 4 listas posibles. Está la lista A, la B, la C y la D. Y no existen más posibilidades, no hay otras listas. Entonces, acá, ¿cuántas clases distintas de datos voy a poder crear? Obviamente que una para la clase formada por la lista A, otra clase formada por la lista B, otra por la C y otra por la D. O sea que tengo solamente 4 posibilidades. Cada una de esas 4 posibilidades va a ser justamente
lo que me va a generar una clase distinta, ¿sí? Entonces, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo organizo y presento esta información que presentada en esta tabla, en este cuadro, aparece toda desorganizada? Justamente, una tabla lo que me va a permitir es organizar cada uno de esos datos, ¿sí? Y presentarlos de una manera adecuada, ¿sí? Bien, entonces vamos con la construcción de la tabla, ¿sí? En esta tabla, obviamente, fíjense que ya van a aparecer cada una de las columnas marcadas anteriormente en la definición teórica, ¿sí? Primero, tenemos una primer columna donde en cada uno de los apartados de esa columna, de las celdas de esa columna, van a estar los posibles datos. Fíjense que la lista A es un posible dato, el otro es la lista B, la otra posibilidad es la lista C, y la última es la lista D. Entonces, claramente esta columna está formada por las clases que generan los datos. Fíjense que la variabilidad es de 4 posibilidades nada más. Por eso, justamente, la tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar es adecuada justamente para presentar esta información. Ahora, como pueden ver, ya también está la primera columna, que es la de la frecuencia absoluta, la segunda columna, que es la de la frecuencia relativa, la tercera columna, que es la de porcentaje, y la última columna, que es la de ángulo central correspondiente, y vamos a ver cómo es que se calculan cada una de las celdas correspondientes a esas columnas, ¿sí? Bien, entonces, en primer lugar, vamos a referirnos a la columna formada por la frecuencia absoluta, ¿sí? Para rellenar la columna de la frecuencia absoluta, lo único que tengo que hacer es contar. Pero cuando digo contar, lo voy a tener que hacer ordenadamente, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, con un color, los datos que aparecen de la lista A. Los voy a poner con rojo. ¿Por qué? Porque acá claramente los vecinos que me dijeron que iban a votar a la lista A son una X cantidad y justamente yo tengo que contar cuántos son los vecinos que me dijeron que iban a votar a la lista A. Entonces por ahí haciéndolo con color me queda más fácil de entender para no contar dos veces el mismo dato o no olvidarme ninguno. Entonces no lo voy a hacer con todos, pero sí con el primero, ¿sí? Con la primera categoría, lo voy a entender cómo es que se hace. Fíjense que el dato A aparece aquí, lo voy a contar, 1, 2, siempre es importante seguir cierto orden, yo voy a seguir primera fila hasta el final y voy a empezar en la segunda fila de atrás para adelante. Así voy recorriendo como haciendo un zigzag, ¿sí? Aquí tengo un tercer dato. Solamente estoy contando los datos que tienen la letra A, o sea que han votado los elementos que van a votar a la lista A, ¿sí? Entonces marco todos los elementos, en este caso todos los datos, con el mismo color, ¿sí? Y creo que no me olvidé ninguno. Vamos a contar cuántos son, ¿sí? En la primera fila tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que la frecuencia absoluta para la categoría A es 8, porque el dato A se repitió 8 veces. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el número que corresponde a la frecuencia absoluta del dato A es 8. De la misma manera, ¿sí? Yo puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con la lista B. Voy a cambiar de color, voy a marcar con verde todos los datos donde aparece B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 veces, ¿sí? Entonces, eso significa, ¿sí? Bueno, ya habíamos dicho, obviamente, que el dato 8 correspondía a, el dato A aparece 8 veces. Y en el caso del B, que es el que está con verde, ¿sí? Lo voy a poner acá y conté que aparece 13 veces. Entonces, el número que corresponde ahí es el número 13. Obviamente que con C y con D se procede a lo mismo, no voy a contar todos, pero
confíen en mí en que el que corresponde para el dato C, van a ver que aparece 9 veces, y lo que aparece, la cantidad de veces que aparece el dato D, o sea, la lista D, es 20 veces. Y eso sería todo. Obviamente que la suma de todas las frecuencias correspondientes a B, C, D, me tiene que dar la totalidad de los datos. Y fíjense que en este caso funciona, porque si yo sumo 8 más 13 más 9, eso les va a dar 30, y 30 más 20 da 50, que es la totalidad de los datos. Si claramente le falta uno es porque contaron uno de menos, y si le sobra uno es porque contaron alguno de más. Es una forma de controlar. Puede que se hayan equivocado en dos datos, sí, y no se den cuenta, pero bueno, en ese caso claramente es más difícil que suceda. Bueno, ahora vamos entonces a la construcción de la próxima columna, que es la columna destinada a la frecuencia relativa. Acá lo que voy a hacer básicamente es hacer una división. La frecuencia relativa es lo que yo observo en la frecuencia, pero relativa a la totalidad de los datos. O sea, lo que tengo que hacer es una división. En esa división, ¿sí?, lo que voy a hacer es encontrar justamente eh, la división o el cociente entre la frecuencia absoluta y la totalidad de los datos, ¿sí? Voy a buscar mi calculadora, ¿sí? Voy a buscar mi calculadora para hacer las divisiones correspondientes. Entonces, para la primera categoría, fíjense que yo tengo 8 datos de un total de 50. Entonces, la cuenta que tengo que hacer es 8 dividido 50, ¿sí?, que en decimal da 0,16. De esa manera voy a hacer todas las próximas divisiones. O sea, en la primera categoría es 8 dividido 50, que da 0,16. Entonces, ¿qué significa? Que en eso va 0,16. De la misma manera, bueno, voy a buscar de vuelta mi calculadora. Para la segunda tengo 13 en la frecuencia absoluta de un total de 50. Entonces, si yo hago la división 13 sobre 50 en decimal, eso da 0,26. Bueno, y eso sucesivamente para las que vengan a continuación, ¿sí? Entonces, el dato que corresponde aquí es 13 sobre 50, 0,26. Para el próximo va a ser 9 dividido 50, porque 9 observaciones sobre un total de 50. Hago esa división y me da 0,18. Y por último, para la última columna, son 20 observaciones de un total de 50. 20 dividido 50 da 0,4. Agrego un 0 para completar la misma cantidad de decimales que tuvieron las observaciones anteriores de la frecuencia relativa. Bien, ahí terminaríamos con la columna frecuencia relativa y nos iríamos a concentrar sobre lo que es la columna de porcentaje. Esta es una de las más sencillas de calcular. Lo que se hace básicamente es, se agarra la frecuencia relativa, ¿sí?, y se la multiplica por 100, ¿sí? O sea, que si agarro yo 0,16 y lo multiplico por 100, me va a dar derecho el número que va acá, que es el porcentaje, ¿sí? Entonces acá sería 0,16%, que como pueden ver, no lo voy a hacer en la calculadora, pero eso les va a dar 16, ¿sí?, que es el dato que corresponde aquí. Para obtener el porcentaje de la segunda categoría, en este caso de B, agarro 0,26, que es la frecuencia relativa, la multiplico por 100, ¿sí? Eso me va a dar el dato que va acá, que como pueden ver, 0,26 por 100 es obviamente 26. Significa que el 26% de los datos corresponden a la lista B. De la misma manera, el 18% corresponde a la lista C. El 18% de los vecinos votó a la lista C. ¿Cómo tengo ese 18%? Bueno, agarro 0,18 y lo multiplico por 100, ¿sí? Y por último, para obtener el porcentaje de la lista D, lo que agarro es, agarro la frecuencia relativa, que es 0,40, lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje correspondiente a los vecinos que votaron o que van a intentar votar a la lista D. De esa manera obtengo un 40%, que significa que el 40% de los vecinos tendría una intención de voto sobre la lista D. Bien,
De esa manera me quedan completas las tres primeras columnas y ahora solamente me resta la última columna, ¿sí? Para calcular la última columna también se utiliza la frecuencia relativa. El ángulo central correspondiente es un ángulo medido en grados. ¿Para qué se utiliza este ángulo? Bueno, se utiliza para la construcción de los gráficos circulares. O sea, cada vez que yo quiera construir un gráfico circular con mi tabla, voy a tener que calcular el ángulo central que le corresponde a cada clase, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bien, otra vez va a intervenir la frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa multiplicada por la totalidad de los datos, que la totalidad de los datos es ni más ni menos que una circunferencia entera, ¿sí? Una circunferencia entera va a representar la totalidad de los datos. Y la amplitud de una circunferencia entera medida en grados es de 360 grados. Entonces, lo que se hace aquí, lo voy a pasar en limpio para que quede claro, es se agarra la frecuencia relativa y se la multiplica por 360 y eso me va a dar en grados el ángulo central, ¿sí? Voy a buscar mi calculadora para hacer las cuentas, ¿sí? Y mostrarles cómo es que justamente se realiza esta cuenta, ¿sí? Fíjense, entonces, voy a agarrar la frecuencia relativa para la primera categoría es 0,16. 0,16. Si yo multiplico 0,16 por 360, voy a obtener en grados el ángulo que le corresponde a la categoría A, ¿sí? Entonces, eso me va a dar en decimal 57,6 o 57,6 grados, ¿sí? Bien. Veamos entonces qué es el número que va aquí. Para obtener cuál es el ángulo central que le corresponde a la categoría B, lo que tengo que hacer es agarrar la frecuencia relativa y multiplicarla por 360. Acá también multiplico por 360 y acá también por 360 y los resultados van sucesivamente en esas celdas. Entonces voy a hacer esas tres cuentas y después voy a anotar los resultados. Una vez más voy a buscar la calculadora. Busco mi calculadora. Para la segunda categoría es la frecuencia relativa de 0,26 multiplicada por 360. Eso me da en decimal 93,6, ¿sí? Que es el dato, 93,6 grados son obviamente. Para la próxima es 64,8 grados, que proviene a ser 0,18 por 360. Y la última es 0,40 por 360, que me da 144 grados, ¿sí? Entonces, ya tengo la tabla completa, ¿sí? Y ahora lo único que podría restar para poder complementar esta información son dos tipos de gráficos que son bastante sencillos, ¿sí? Uno de esos gráficos se puede construir con las frecuencias absolutas o también con los porcentajes y también con las frecuencias relativas, que es el gráfico de barra. Pero nosotros vamos a presentar en primer lugar el gráfico circular, que lo que se utiliza para el gráfico circular es esta columna, como les había dicho anteriormente, y la columna formada por, obviamente, los datos, ¿sí? Porque esas dos columnas van a estar relacionadas de la siguiente manera. El dato A, ¿sí? Se repite una X cantidad de veces. ¿Qué porcentaje? Pues un 16% va a votar, se supone, a la lista A. La lista B tiene una intención de voto del 26%, la lista C del 18% y la del D es del 40%. Ahora, cuando yo quiero construir un gráfico circular, ¿cómo es que lo hago? Bueno, me voy a referir justamente a la lista A, pero me voy a concentrar en este ángulo central que es de 57,6 grados. Entonces, con el transportador tengo que crear, obviamente, primero, bueno, una circunferencia. Y dentro de la circunferencia, un ángulo de 57,6 grados, ¿sí? ¿Cómo lo hago eso? Bueno, vamos a mostrarlo básicamente en
en cada uno de en cada una de las categorías. ¿Sí? Bien. Entonces, en el gráfico circular tenemos la categoría A, que va a tener, ahí está dibujada, la categoría A va a tener un ángulo de 57,6 grados y va a representar el 16% de los datos. ¿Sí? Continuamos. La categoría B, ¿sí?, va a tener una amplitud, ¿sí? La voy a marcar con naranja para marcar el mismo color. Vamos a marcar con todo con el mismo color. Voy a reservar el azul para la azul, ángulo central de 57,6 grados y representa el 16% de los datos, como lo pueden ver aquí. Ahora voy a utilizar el color naranja y digo, es reservado para la categoría B, que tiene una amplitud en grados de 93,6 grados, que lo podemos redondear a 94 grados, y representa el 26% de los datos, como se ve aquí, ¿sí? Y vamos a reservar el color gris, ¿sí? En este caso no tengo gris, así que voy a usar negro, ¿sí? Tengo la categoría C con casi 65 grados, representando el 18% de los datos, ¿sí? Y por último, me restaría, ¿sí?, la categoría D, ¿sí?, que la voy a marcar con amarillo, ¿sí?, es la categoría D, que tiene una amplitud en grados de 144, fíjense que es el pedazo más grande de la torta, ¿sí?, y representa el 40% de los datos, ¿sí? Y de esa manera me queda construido el gráfico circular que le corresponde a la tabla, ¿sí? El gráfico de barras, ¿sí?, el gráfico de barras se hace a partir, bueno, en primer lugar se crean dos ejes, ¿sí?, vamos a ponerlos con rojo. Uno de los ejes se marca horizontal, que es el eje de las X, y sobre el otro marcamos justamente el eje de las Y, marcamos la cantidad de datos. Por ejemplo, en este caso hice un gráfico de barras usando la columna, obviamente, de las categorías que corresponden a A, B, C y D, ¿sí?, ahí las voy a desmarcar para que se vea. Y en la columna vertical lo que puse fueron los porcentajes, ¿sí? Entonces, fíjense que la categoría A representa el 26%, el 16%, perdón, la categoría B el 26% de los datos, la categoría C el 18% de los datos, y la última categoría, que es la de la lista D, que es la que mayor intención de votos tiene, con un 40% de los datos, ¿sí? Ese es un posible gráfico de barras. Podría haber usado, en vez de la columna de porcentaje, podría usado la frecuencia absoluta o también la frecuencia relativa, ¿sí? En este caso, como en el gráfico circular, en los dos casos, elegí como, como columna la columna de porcentaje para la construcción de los gráficos, ¿sí? Bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero se haya entendido cómo se realiza la construcción de una tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar, ¿sí?, y cómo diferenciar cuándo aplicar este caso, ¿sí? Repitamos que se aplica la tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar cuando tengo una baja variabilidad o cuando tengo datos cualitativos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante en otro video qué pasa cuando la variabilidad de datos es muy amplia. Justamente la forma de ordenarlos es crear grupos. Y esos grupos obviamente van a ser grupos o intervalos de números, ¿sí? Bien, entonces por hoy hasta aquí llega la clase de hoy. Espero les haya servido. Nos vemos próximamente con un nuevo video explicativo. Saludos.